La bendiga, Princesa Meléndez. En unos minutitos vamos a comenzar. Gracias por estar ahí pendiente, mi hermano. Dios le bendiga, hermana Dolores. Ya vamos a comenzar. Vamos a esperar un par de minutos a ver si alguien más se conecta. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
mis amados, ya vamos a comenzar. Dios bendiga a José Hernández, que nos mira desde Ciudad Juárez, Chihuahua. A mi cuñada Adela, que nos mira desde Zacatecas, México. Hermana Dolores, Dios le bendiga desde aquí de Las Vegas. Ahorita vamos a comenzar, mis amados. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Espero que tengan un día bendecido, que tengan una semana y que tengan una vida, ¿verdad? Llena de la presencia de Dios. Estábamos escuchando al hermano Casimiro Torres. Que el Señor le bendiga y amplíe su ministerio. Gracias por el servicio que prestan dentro de la congregación, ¿verdad? Porque ahí están al pie del cañón. Todas las veces que pueden congregarse, ellos están ahí, ¿verdad? Que Dios bendiga en general a todo el grupo de alabanza. Anoche nos gozamos en el culto evangelístico por la tarde, ¿verdad? Yo en lo personal recibí respuesta a una de mis peticiones, así que me siento llena de gozo y agradecimiento porque el Señor una vez más nos demuestra que Él está ahí escuchándonos y que Él conoce nuestras necesidades. Hoy es mayo 17 del año 21, es lunes. Por misericordia de Dios estamos aquí. Por misericordia de Dios me permite ser la portadora del mensaje de la palabra. Es una gran responsabilidad que tomo con mucho temor y temblor, con mucho respeto, pidiendo siempre la gracia de Dios y el respaldo del Espíritu Santo para poder entregar el mensaje. Que Dios bendiga a esas personitas lindas que están ahí pendientes de la palabra de Dios, no pendientes de lo que yo pueda decir, no pendientes de la hermana Keila, sino pendientes de lo que Dios quiere enseñarnos en este día. El mensaje de hoy está sencillo, son solamente 3 versículos, pero así sea un versículo, sea 2 o 3 palabras, Dios tiene mucho para enseñarnos. Dios tiene mucho para decirnos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mi corazón se goza de ver a varias personas ahí. Siempre le pido a Dios uno que ponga atención y uno que sea edificado con el mensaje que Él me da. Sabemos que no somos profesionales, que no tenemos grande experiencia dentro del Evangelio, pero tenemos un corazón sincero y agradecido y lo ponemos al servicio del Señor. Lamentablemente no podemos hacer mucho dentro de la obra de Dios, pero lo que podemos hacer, lo hacemos de corazón. Así que vamos a comenzar el mensaje de esta mañana. Está recién salidito, el Señor me lo dio esta madrugada en Mateo 7:21. Nuestra base, nuestra referencia es solamente un versículo, pero vamos a estar usando 3 versículos. Y el mensaje de hoy le hemos puesto por nombre, Nunca os conocí. Yo sé que son versículos muy conocidos, pero dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, dispongamos todo nuestro ser para recibir lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. ¿Qué mejor que empezar la semanita con el oído dispuesto a recibir lo que Dios quiere enseñarnos? Como introducción, mientras usted quiere y si puede, ¿verdad?, seguirme con la Biblia, qué bueno sería. Pero si no, yo le entiendo. Sé que algunos están trabajando, ya sea dentro del hogar o en su trabajo secular, pero qué bueno que está ahí, mi hermano. Así que yo le voy a leer. Va a ser en Mateo 7:21, pero ahorita vamos a la palabra. Vamos a entrar con la introducción primeramente. Sabemos que a nivel mundial estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Que el mundo entero estamos atravesando cosas que tal vez hace 2 años, hace 3 años ni siquiera pasaban por nuestra mente. Cosas que no nos imaginábamos. En el año pasado, cuando la pandemia comenzó a extenderse, teníamos todos, tenemos que reconocer, ¿verdad? Porque somos carne, somos seres
humanos, y aunque tengamos fe en el Señor y aunque tengamos conocimiento en el Evangelio, esta carne a veces siente temor, y más cuando es algo desconocido, es algo que no sabemos hasta dónde y qué consecuencias va a tener en nuestra vida. Entonces, el año pasado, cuando comenzó la pandemia a extenderse a nivel mundial, teníamos todos un temor de lo que pudiera pasar, temor a lo desconocido, ¿verdad? Y entonces, como siempre generalmente sucede, mientras las cosas están bien en nuestra vida, mientras hay una buena economía en casa, mientras hay solvencia, mientras tenemos todo lo necesario o incluso más de lo necesario, cuando nos gozamos de tener buena salud, cuando no hay ningún dolor en nuestro cuerpo, cuando no hay ninguna enfermedad, realmente cuando estamos pasando buenos tiempos en casa, cuando la economía está bien, la realidad es que somos pocos los que recurrimos a Dios, porque no hay en nosotros, no hay en la gente esa necesidad. Mientras no esté pasando ninguna dificultad, mientras no esté pasando ninguna necesidad, no se ven orillados o no se ven forzados a recurrir a Dios. Pero basta con que Dios nos apriete un poco la situación, ¿verdad? Basta con que perdamos el trabajo, basta con que venga alguna enfermedad, ya sea a nosotros y a la familia, y rápido corremos y recordamos que Dios existe. Y automáticamente recurrimos a Él. Cuando nos damos cuenta que alguna dificultad se aproxima, pues más o menos eso es lo que se vivió el año pasado al comenzar la pandemia. Tristemente, muchas personas tienen guardado a Dios por ahí como si lo tuvieran en un cajón, y para poder usarlo lo hacen a un lado y recurren a Él solamente si hay alguna necesidad, solamente si tienen alguna emergencia, como si fuera un número de emergencia al cual puedo yo llamar en el momento que lo estamos necesitando. ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado, verdad? Cuando comenzó la pandemia, mucha gente, todos lo vimos en las redes sociales, debido al encierro que tuvimos que guardar, debido a aquel lema de quédate en casa, ¿verdad? Estuvimos todos muy pendientes de las redes sociales. Era una manera de mantenernos en comunicación, era una manera de saber lo que estaba pasando, y nos dimos cuenta a través de las redes sociales que mucha gente que incluso nunca había hablado de Dios, nunca había dado un like a alguna predicación o algún versículo, las redes sociales se inundaron de predicaciones, las redes sociales se inundaron de palabra de Dios, de versículos, y decíamos, ay, qué bonito, ¿verdad? Dios nos está uniendo, Dios hizo esto para que todo el mundo recurriera a Él, pero la realidad es que mucha gente, fueron pocas las personas sinceras que hablaban de Dios, mientras nos vimos amenazados, mientras nos vimos preocupados, amenazados de muerte, ¿verdad? Llegó aquel temor y hablaba todo el mundo de Dios y buscábamos de Dios en los hogares. Mientras estuvimos amenazados, comenzaron mucha gente a recordar que Dios existe, ¿verdad? Y qué bueno que Dios estuvo en la boca de muchos, qué bueno que Dios estuvo en la boca de todos. Pero la pregunta que nos hace Dios en esta mañana es que si Dios, así como estuvo en la boca de todos durante todo el año pasado, mientras nos vimos amenazados por el peligro, mientras nos vimos amenazados de muerte, que Dios estuvo en la boca de todos, ¿será que un año después, hasta ese momento, Dios está también en el corazón de todos? ¿O solamente estuvo en la boca de todos? Porque sepa mi hermano que si hay alguien que nos conoce, si hay alguien que conoce todo nuestro ser, si hay alguien que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, ese es Dios. Y Él sabe bien, ¿verdad? Si Él está solamente de nuestros labios hacia afuera. Y Él sabe bien si está morando dentro de nuestro corazón. Tristemente, mucha gente ha recurrido a Él solamente por emergencias,
solamente por necesidad, pero Dios ha estado ahí siempre y seguirá estando ahí siempre. Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón y Él sabe si vive en nosotros o si le buscamos solamente cuando estamos en apuros. Por algo, la palabra de Dios en Mateo 15:8 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque el Señor nos conoce. Él sabe si estamos siendo sinceros o si solamente estamos recurriendo a Él porque lo necesitamos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esperemos que ese no sea el caso de ninguno de nosotros, porque si ese fuera el caso, mis amados, entonces estamos perdiendo el tiempo. Gloria al Señor. Dios nos hablará esta mañana, mis amados, a través solamente de 3 versículos, como les decía, y Dios hablará directamente a nuestro corazón. Para entender esto, no necesitamos una gran explicación, son solamente 3 versículos, pero basta con que nos dispongamos y abramos nuestro corazón, ¿verdad?, a recibir lo que Él quiere decirnos. Basta con que le digamos: Señor, aquí estoy, abre mi entendimiento y ayúdame a recibir tu palabra esta mañana. Bendito sea el Señor. Así que vamos a la palabra. Esto era nada más la introducción. Voy a leerles Mateo 7:21 y de ahí vamos a partir. Voy a leerlo y hacer una oración para que sea Dios tomando el control de este tiempo, para que sea Dios poniendo gracia en mis labios, para que sea Dios haciendo el efecto en su vida a través de este mensaje. Así que el tema se llama, como ya se los dije, Nunca os conocí. Leo Mateo 7:21, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Padre. Te doy las gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, porque me permites, Señor, un día más de vida, Padre. Estoy aquí, Señor, me presento delante de ti. Me pongo a tu servicio, Señor, reconociendo mis faltas, reconociendo mis errores, Señor, reconociendo mi falta de conocimiento, reconociendo, Padre, que hay ignorancia en mí, Señor. Te pido, Padre, seas tú ayudándome. Te pido, Padre, que seas tú ampliando este mensaje, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones a través de tu palabra, Padre. Pon gracia en mí, Señor, unge mis labios, que todo lo que salga de mis labios sea inspirado por tu Espíritu Santo. Que sea de bendición para todo aquel que está dispuesto, Señor, a recibir tu palabra esta mañana. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En tus manos me pongo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, amados hermanos, como ya leímos, ¿verdad? Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué triste será, mis amados, si alguno de nosotros se llegara a presentar ante Dios, ¿verdad?, en aquel día del juicio, y lejos de recibirnos, Dios nos diga: nunca os conocí. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, verdad, si vamos creyendo que seremos recibidos, si vamos creyendo que hemos vivido de una manera agradable ante el Señor? Qué tristeza sentiría cada uno de nosotros si lejos de eso, por el contrario, Dios nos dijera: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Para empezar, esperemos, ¿verdad?, y vivamos ante Dios de una manera que no lo ofendamos a Él en nuestra manera de vivir,
Qué bueno que pudiéramos evitar que Dios nos diga esto: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque si eso llegara a pasar, mis amados hermanos, nos daríamos cuenta que perdimos el tiempo durante nuestro andar por la vida. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué Dios podría decirnos eso? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios podría decirnos esto? Porque no es suficiente, mis amados. Tenemos que entender, y para los que ya son maduros en el Evangelio, entendemos, sabemos y tenemos el conocimiento de que no es suficiente, de que no es nada más hablar de Él, no es nada más hablar de Dios, no es suficiente nada más hablar de la palabra. Debemos vivir en base a lo que hablamos, debemos vivir la palabra. Y ojalá pudiéramos grabarnos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, mis amados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que la palabra de Dios haga eco en nosotros. Que la palabra se quede en nuestra mente retumbando, ¿verdad? Y haciéndonos eco. Que se quede redarguyendo en cada uno de nosotros. Y nos haga pensar y nos haga reconocer si es que estamos viviendo mal. Si estamos viviendo bien, gloria a Dios, qué bueno, porque de eso se trata. Pero si estamos viviendo mal, todavía estamos a tiempo de reconocer nuestros errores y de que la palabra de Dios haga eco en nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué, mis amados? Aquí la palabra de Dios nos enfrenta con nosotros mismos, mis amados. Preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿De qué manera me estoy conduciendo en la vida? ¿Estoy seguro con mi manera de vivir? ¿Estoy seguro en base a lo que hago que voy a entrar al reino de los cielos? Contestémonos cada uno de nosotros, ¿estoy seguro que voy a entrar al reino de los cielos? ¿Mi vida es agradable ante Dios? ¿Estoy viviendo bajo la voluntad de Dios como para estar segura que voy a entrar al reino de los cielos? Cada uno de nosotros contestemos eso, mis amados. ¿Estoy siendo sincero? ¿Estoy siendo sincera con Dios? ¿Estoy viviendo de una manera agradable ante Él? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Porque a muchos de nosotros, ¿verdad?, no nos gusta que nos digan cómo vivir. No nos gusta que nos digan qué hacer. Y hacemos nuestra propia voluntad, hacemos y deshacemos de acuerdo a nuestra voluntad. Pero si es eso lo que estamos haciendo, entonces no somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios hace la voluntad de su Padre. Eso es lo que nos están diciendo las Escrituras. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy aparentando que soy hijo de Dios? ¿Cuál es la situación, mis amados? Aquí no estamos juzgando a nadie, aquí no estamos señalando a nadie, simplemente que la palabra nos enfrenta con nosotros mismos y nos habla directamente sin tanto rodeo. Preguntémonos nosotros mismos, ahí donde usted está no hay nadie más posiblemente. Contéstese usted mismo, ¿estoy aparentando ser hijo de Dios o estoy haciendo su voluntad? ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Es tiempo, mis amados, de dejar la apariencia. Es tiempo de dejar la apariencia a un lado, mis amados. Todo a nuestro alrededor indica que el Señor viene pronto por su iglesia. Algún día estaremos frente a Él. Y el Señor nos va a pedir cuenta de nuestras acciones, incluso nos va a pedir cuentas de cada una de nuestras palabras. Así que vivamos responsablemente, sin dejar por tardanza, ¿verdad?, el estar frente al Señor, porque algún día va a pasar, mis amados. ¿Y qué le vamos a decir, verdad? Es tiempo de dejar la apariencia de lado y de ponernos a cuentas con Dios.
Es tiempo de olvidarnos de la corbata, mis amados. Es tiempo de olvidarnos de las apariencias. Es tiempo de olvidarnos del vestido largo, mis amados. Es tiempo de dejar las apariencias de lado. Debemos revisar y autoanalizarnos cómo son nuestras acciones. Porque la santidad, ¿verdad?, no se refleja solamente con un vestido largo. La santidad no se refleja solamente con un saco y una corbata, mis amados. Nosotros damos a conocer y damos a entender si Dios está viviendo en nuestras vidas, en la manera en que actuamos, en la manera en que hablamos, en cómo actuamos ante cada situación, en cómo nos comportamos con nuestros hermanos. ¿Cómo son mis palabras? Preguntémonos cada uno de nosotros. Durante esta semana pasada, ¿cómo fueron mis acciones? ¿Fueron buenas acciones? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Ofendí a alguien? ¿Insulté a alguien? En mis conversaciones, cuando estuve platicando con alguna otra persona, cuando estuve platicando con mi esposo, cuando estuve platicando con mi esposa, con mis hermanas en Cristo, ¿de qué se trataron mis conversaciones? ¿Fue una conversación que edifica? ¿Fue una conversación constructiva? ¿O estuvimos destrozando a la gente con nuestras palabras? Seamos sinceros con Dios, mis amados, porque a veces actuamos como si no tuviéramos temor de Dios. Que la gente del mundo, que la gente que no tiene a Dios en su corazón, se exprese de una mala manera, viva de una mala manera. Podemos esperarlo porque Dios no mora en sus corazones, pero que un hijo de Dios o que una hija de Dios se exprese mal de otros, ofenda, agreda con sus palabras, eso no es de los hijos de Dios. Entonces hay veces que no medimos nuestras palabras, mis amados, y luego vamos como si nada, ¿verdad?, sin ningún temor, a levantar las manos dentro de la congregación. Como si nada, a levantar las manos dentro del templo, como si Dios no nos hubiera visto, como si Dios no nos hubiera escuchado, como si Dios no nos mirara, como si Dios nos mirara y nos escuchara solamente dentro del templo. No nos engañemos nosotros mismos, mis amados. A veces no medimos nuestras palabras y tengamos en cuenta que Dios nos va a pedir cuenta de cada una de nuestras palabras, de todas y de cada una. Y después, mis amados, de expresarnos más, después de ofender, después de hablar mal de la gente, luego vamos, ¿verdad?, y con cinismo vamos a orar por los enfermos. Tenemos que sincerarnos, mis amados. Tenemos que ver cómo estamos actuando. Tenemos que ver si Dios está dentro de todo lo que hacemos o si estamos viviendo una vida de apariencia. Se nos olvida que Dios nos mira, se nos olvida que Dios nos escucha y Dios sabe, Dios conoce si hay maldad en nuestro corazón y Dios sabe cuánta maldad hay en nuestro corazón. Si hay alguien que nos conoce, es Dios. Dios sabe si estamos actuando de una manera sincera y Dios sabe también si estamos aparentando. Gloria sea a Dios. Por eso es que nos dice en este versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que este versículo no necesita horas y horas de explicación, mis amados. Este versículo nos habla directamente a nuestro corazón. Jesús no se andaba con rodeos. A Jesús no le importaba si esta persona se hería, se sentía mal con lo que él iba a decir. Él lo soltaba. Si ellos querían cambiar, si ellos querían tomarlo en cuenta, era cosa de cada quien. Pero el Señor no andaba tratando de agradar a la gente. Él decía las cosas como eran.
Y aquí estaba siendo sincero. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Hasta este punto, mis amados hermanos, Dios nos ha hablado a nosotros, ¿verdad? A la iglesia, a los hijos de Dios, como conocedores del Evangelio. Si para nosotros, que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor, si para nosotros que hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador, que tenemos conocimiento, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio, si para nosotros será difícil entrar en el reino de los cielos, y nos está diciendo ahí que no todos, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si para nosotros es difícil, imaginémonos si Dios recibirá a aquellos que se siguen deleitando en sus pecados. Si para nosotros que tratamos de vivir una vida separada, que tratamos de vivir una vida agradable ante Dios, nos va a ser difícil entrar al reino de los cielos. Imagínese lo difícil que será que entre aquellos que se deleitan en sus pecados y que aún no se han arrepentido de su mala manera de vivir. En Primera de Pedro, versículo 4, el 17 y 18 nos dice, Primera de Pedro 17 y 18, capítulo 4 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nos dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Que la palabra de Dios haga eco, mis amados, que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón, que no seamos nada más oidores, olvidadizos, mis amados, sino que seamos hacedores de la palabra. Que Dios nos ayude y nos amplíe el entendimiento para poder retener su palabra, y que estas palabras tan sencillas pero a la vez tan directas se queden grabadas y nos ayuden para que nuestra vida pueda ser transformada. Que la palabra de Dios haga eco y que nos repita una y otra vez, hasta que entendamos, mis amados. En nuestra mente y en nuestro corazón dice ahí, si el justo con dificultad se salva, mis amados, entonces ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si para nosotros es difícil salvarnos, si para nosotros es difícil entrar al reino de los cielos, ¿dónde queda entonces el impío y el pecador? Nunca es tarde, mis amados, nunca es tarde para arrepentirnos de la vida de excesos que estamos viviendo. ¿Será que no ha sido suficiente vivir 30 años atados al pecado? ¿Será que no ha sido suficiente vivir 40 años, 50 años atados al alcoholismo? 60 años atados a las drogas no ha sido suficiente para reconocer que estoy viviendo mal. No ha sido suficiente para reconocer que necesito a Dios en mi vida. ¿Qué más quiero ver? ¿Cuántos años más, verdad, para reconocer que necesito a Dios en mi corazón y que necesito un cambio de vida? Nunca es tarde para arrepentirnos de los excesos. No es tarde para reconocer que estamos viviendo mal. Todavía hay tiempo. Dios no quiere para nada que te prives de ciertas cosas. Dios no te quiere meter dentro de un cajón donde ya no puedes mirar para ningún lado, donde ya no puedes hacer nada. No es así. Mucha gente tiene temor, pero Dios no te quiere privar de tu libertad, sino que por todo lo contrario, Dios quiere darte la libertad en su presencia. Dios quiere darte la libertad con su palabra. Dios quiere darte vida. Dios quiere darte gozo, pero ahora en la presencia de Dios. Sabemos que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Eso no es algo fácil, eso no es algo sencillo, y mucho menos a los niveles que ha escalado la maldad en este mundo, ¿verdad? Estamos viviendo cosas nunca antes vistas, se están aprobando cosas que tal vez hace 10 años no pensamos que iban a ser aprobadas. Entonces es difícil tratar de hacer la voluntad en un mundo que está ya lleno de maldad, ¿verdad?
La gente nos señala por tratar de vivir una vida separada del pecado. La gente nos señala y nos critica por tratar de separarnos de la maldad. Estamos, como dicen, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno ahora le llaman malo. Tenemos una lucha y sabemos que vivir tratando de hacer la voluntad de Dios no es algo fácil, no es algo sencillo, pero Dios nos dijo que sería fácil. Posiblemente nuestra propia familia nos esté aborreciendo, ¿verdad? Porque le hemos entregado nuestra vida a Dios. Pero mi esposo siempre me está repitiendo, la salvación es personal. Y sabemos que la salvación es personal. Me decía una compañera en el trabajo esta semana, es que yo tengo deseos de ir a la iglesia, pero nadie quiere ir conmigo. Y yo trataba de explicarle que si Dios le está poniendo ese deseo en su corazón, ella tiene que entender que se lo está poniendo solamente a ella. Que no espere que toda su familia sienta lo mismo que ella. Generalmente Dios empieza por uno en la familia. Si Dios en este momento le está a usted poniendo el deseo de acercarse a Él, de buscarle, de descansar en Él, vaya. No importa lo que le digan sus familiares, Dios le está llamando a usted. Dios lo está mirando a usted y Dios está viendo su necesidad. Y Dios quiere que usted obtenga descanso. Dios quiere que usted venga a su presencia. No espere más. No espere que venga toda la familia. El trato que Dios está teniendo, lo está teniendo solamente con usted. Gloria a Dios. Y también no nos confundamos creyendo que ya no cometemos pecado. No nos confundamos los que ya estamos dentro del Evangelio, los que tratamos de hacer la voluntad de Dios, creyendo que ya no cometemos pecados. Eso es un error, mis amados, porque seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo carne y seguimos cometiendo errores. Seguimos cometiendo muchos errores. La diferencia es que ahora, aunque caigamos en pecado de pronto, ese pecado ya no es una práctica en nosotros. Ya no es una práctica como antes, que vivíamos y que nos deleitábamos en el pecado. Si de pronto uno de nosotros cae, ahora está el Espíritu Santo en nosotros que nos hace sentir mal, que nos redarguye y nos dice, ¿verdad?, que le estamos fallando a Dios. Cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios, actuábamos mal y no sentíamos ningún remordimiento. Actuábamos mal y hasta nos sentíamos orgullosos de las cosas malas que hacíamos. Nos causaba gozo y alegría, ¿verdad?, vivir en la perdición. Nos sentíamos orgullosos de ser parte de. Éramos populares, ¿verdad? No había quien nos frenara. ¿Pero por qué no había quien nos frenara? Porque Dios no moraba en nuestro corazón, porque todavía no habíamos tenido un encuentro personal con Dios. Todavía dábamos rienda suelta a los placeres, todavía dábamos rienda suelta a nuestra carne, sin sentir ningún remordimiento. Pero ahora en Cristo, ahora en el Evangelio, ¿verdad?, ya no podemos ser así. Si le fallamos a Dios, si cometemos algún error, ahí está el Espíritu Santo que nos hace sentir mal, que nos hace sentir remordimiento y que hace que ese pecado frene. Ahora hay alguien que nos detiene, hay alguien que nos cuida. Ahora, tratando de hacer la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo el que nos hace sentir mal por haberle fallado a Dios. Gloria al Señor. Tratando de hacer la voluntad de Dios, mis amados, vamos a padecer, nos van a perseguir y nos van a señalar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al Señor. Recordando siempre que quienes entrarán en el reino de los cielos serán quienes hagan la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién nos dice ahí que va a entrar?
el que haga la voluntad de Dios. El que haga la voluntad de Dios. No va a ser fácil, no es fácil guardarse, no es fácil separarse, no es fácil sobrellevar con las burlas, no es fácil sobrellevar los señalamientos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Recordemos siempre, ¿verdad?, que el que entrará en el reino de los cielos será el que haga la voluntad de Dios, que esa sea nuestra motivación, mis amados hermanos. El versículo 22 de Mateo 7 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios también, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 23 dice: y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Que no seamos ninguno de nosotros quienes vayamos a escuchar esto, ¿verdad? Porque hasta en ese momento nos vamos a dar cuenta que todos estos años dentro del Evangelio fue tiempo perdido. Hasta en ese momento, ¿verdad?, cuando se nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, hasta ese momento nos vamos a dar cuenta que pudimos engañar a todo mundo, incluso nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo pudimos engañar. Quiera Dios que ninguno de nosotros, ¿verdad?, vaya a pasar por esto. Dios vuelve a hablarnos directamente al corazón con su palabra y nos hace entender que nada es nuestro. A través de este versículo nos hace entender que nada es nuestro, que si Dios obra a través de nosotros, que si Dios obra y hace algún milagro o hace alguna sanidad a través de nuestra oración, mis amados, que si Dios obra usando nuestras manos, usando nuestros labios, no necesariamente es porque vivimos una vida santa, sino que Dios obra por misericordia y por amor a las almas. No es porque nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por las siervas y los siervos, ¿verdad?, que sí buscan de Dios. Pero con este versículo 22 de Mateo nos está haciendo entender y entendamos, ¿verdad?, que a veces obra aún, aunque el ser humano esté en desobediencia. A veces Dios obra y nos usa, aunque el ser humano esté en rebeldía. Aunque el ser humano no sea digno de portar la presencia de Dios. Pero Dios obra por amor a los perdidos, por amor a los necesitados. Y es por eso que en su gran misericordia Dios puede llegar a usarnos. Pero no siempre es porque nosotros estemos viviendo una vida agradable. Hay siervos y siervas que sí tienen una comunión con Dios. Hay siervos y siervas, ¿verdad?, que sí buscan, que sí se encierran en oración, que sí ayunan, que sí buscan a Dios con su palabra. Hay siervos y siervas entregadas al Señor. Y que les digo, ¿verdad?, que hemos visto cómo Dios los usa poderosamente, porque es gente que se somete, porque es gente que hace todo lo posible de vivir la voluntad de Dios, haciendo milagros, ¿verdad? Dios los usa poderosamente haciendo milagros, los usa profetizando, los usa poderosamente echando fuera demonios. ¿Cuántos hemos sido testigos de eso? Y nos quedamos maravillados, ¿verdad?, cómo Dios obra y cómo Dios nos permite ver estas cosas a través de nuestros ojos, ¿verdad? Estas cosas que no tienen explicación humana. Pero Dios usa un simple ser humano, ¿verdad?, para hacer cosas grandiosas. Gloria a Dios por esos siervos y siervas que se guardan y que están siempre buscando la presencia de Dios, pero aún guardándose en esa santidad para Dios, aún buscando de su presencia, aún llenándose de su palabra, aún buscándole en las madrugadas, ¿verdad?, aún llenándose de su palabra. Tengamos en cuenta, ¿verdad?, que nada es nuestro, que todo lo que Dios nos permite ver, todo lo que Dios nos permite hacer es por su infinita misericordia y es para edificación de la iglesia.
no es para jactancia personal, mucho menos es para hacernos famosos. No nos preocupemos por cuántas personas nos conocen, por si somos conocidos a nivel local. No nos preocupemos si en esta ciudad nos conocen como los mejores predicadores, si somos predicadores nacionales. No nos preocupemos por si nos conocen en el mundo entero. Preocupémonos mejor por si Dios nos conoce. Y preocupémonos de que Él no nos vaya a decir nunca os conocí. Bendito sea el Señor. Qué triste que nos conocieran localmente, que nos conocieran en nuestra ciudad. Qué triste que nos conocieran en nuestro país. Qué triste que nos conocieran en otros países, en el mundo entero. Pero que al estar frente a Dios, Él nos diga, nunca os conocí. Qué tristeza, mis amados. Actuemos y vivamos con responsabilidad tratando de hacer la voluntad de Dios. En el versículo 23 nos da un ejemplo de la gran misericordia de Dios y del amor que Dios tiene por la humanidad. Y es por ese amor que Él tiene por las almas perdidas, es por ese amor que Él siente por alguna persona que está pasando necesidad, que Dios nos llega a usar, incluso habiendo maldad en nuestros corazones. Él nos usa, aunque no estemos bien con Él, por amor y por misericordia a otras personas. Porque nos da a entender, ¿verdad?, que Dios permite a algunos que echen fuera demonios. Dios permite a algunos que hagan milagros, aún habiendo maldad en sus corazones. Pero como a Dios no lo engañamos, mis amados, tengamos presente esto, a Dios no le podemos engañar. Engañamos a los demás. Podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos lo que no somos. Pero a Dios no lo podemos engañar, mis amados. Pongámonos a cuentas con Dios. Sincerémonos con Él. Todavía hay tiempo de volver al camino, mis amados. Todavía hay tiempo de enderezarnos si es que nos estamos saliendo del camino. Todavía hay tiempo de caminar rectamente en la presencia de Dios. Todavía hay tiempo de dar un giro a nuestra vida y pedirle a Dios que dirija nuestros pasos. Si Dios en su misericordia nos usa, mis amados, no nos confiemos en que Él va a dejar pasar nuestros errores. Ahí están guardaditos, mis amados. Si Dios nos usa, aún habiendo maldad en nosotros, mis amados, aún habiendo cosas ocultas. Porque cuántas cosas ocultas hay en el ser humano. Nos atrevemos a señalar las cosas que se ven por fuera. Señalamos y criticamos lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver. Pero sabemos cuántas cosas ocultas hay en el ser humano. Cuántos pecados que no se ven. Pero el Señor los ve y el Señor los sabe. Es por amor a las almas perdidas. Pero no esperemos, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta el día final? ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué llegar hasta ese punto donde seremos avergonzados? ¿Por qué esperar hasta entonces donde el Señor nos va a avergonzar? La palabra es directa, mis amados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, mis amados, no van a servir ninguno de nuestros argumentos, ¿verdad? No vayamos a ir ahí con un plan. Le voy a decir esto y esto y esto para convencerlo. No, ningún argumento servirá ante su presencia en aquel día. No valdrá mi listado de nombramientos, mis amados. En aquel día no valdrá mi listado de buenas obras, si es que no lo hice de una manera sincera. Si obré bien solamente para ser visto, solamente para obtener un título, solamente para ser reconocido, pero no actué con sinceridad, el Señor lo sabe.
si no actué bajo la voluntad de Dios mientras estuve en la tierra, si mientras estuve aquí viví una doble vida, si en la congregación fui una persona ejemplar, si aún en la sociedad fui un ciudadano ejemplar, pero en casa era un tirano y un dictador con mi esposa y con mis hijos, el Señor no lo va a pasar por alto. Si ante la sociedad fue una persona, si ante la congregación fue una persona, y en la casa di muy mal testimonio, entonces no hice la voluntad de Dios. Porque yo creo que o es todo o es nada. No podemos estar a medias. Como dicen, ¿verdad? Dios no quiere tibios, o es frío o es caliente. Entonces no hice la voluntad de Dios. El primer ministerio, el primer sacerdocio que Dios nos da es la familia, mis amados. Cuidemos nuestro testimonio con nuestra esposa. Cuidemos nuestro testimonio con nuestros hijos. No esperemos entrar en el reino de los cielos si fuimos personas de doble cara. No esperemos entrar en el reino de los cielos si vivimos una doble vida, mis amados. Dios nos permitirá llegar hasta ese día. Nos va a permitir llegar hasta ahí debido a la dureza de nuestro corazón. Nos va a permitir llegar hasta ese día, ¿verdad? Porque nuestro corazón se endureció y nunca quisimos reconocer nuestros errores y nunca quisimos sincerarnos y nunca quisimos cambiar. Entonces Dios permitirá que lleguemos hasta ese día por la dureza de nuestro corazón. Pero cuando llegue ese día, ¿verdad? Como decimos en México, no habrá pero que valga. No tendremos ninguna excusa, ningún argumento tendrá validez ante su presencia. Porque entonces Dios, conociendo nuestra falsa piedad, mis amados, Dios conociendo nuestra falsa santidad, mis amados, Él nos va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiera Dios que ese no sea nuestro caso, mis amados, porque nada va a tener validez ante su presencia. Probablemente le vamos a decir, Señor, pero profetizamos en tu nombre. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la respuesta será la misma, mis amados. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces todavía estamos a tiempo de reconocer la maldad que hay en nosotros. Si alguno de nosotros tiene algo oculto, si alguno de nosotros no está siendo sincero, todavía estamos a tiempo de ponernos a cuentas con Dios, para evitarnos ese momento tan vergonzoso, donde Dios puede decirnos, nunca os conocí, gloria sea al Señor. Terminamos con el versículo 18 de Isaías 1 que nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, gloria sea al Señor. Tomemos en cuenta, mis amados, que Dios no nos está juzgando todavía. No, Dios no nos está juzgando, sino que nos está haciendo la invitación a cambiar. Nos está haciendo la invitación para que hagamos su voluntad. Todavía podemos evitar que Él nos diga, nunca os conocí. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios no es tan difícil de entender. Jesús usaba parábolas para que pudiéramos entender. Nos daba ejemplos de la vida real para que pudiéramos entender. Dios ha hablado a mi vida esta mañana de una manera tan directa. Sabemos que Dios nos habla primero a nosotros y de aquí el mensaje va para allá. Cuando yo me pongo a leer
y empiezo a escribir. Yo no sé de qué tema voy a hablar. Yo quisiera tener un libro así, de puros bosquejos, para agarrar y leerlo y nada más dar una retroalimentación. Pero yo no tengo nada, mis amados. Yo me pongo en las manos del Señor y Él sabe qué es lo que me va a dar. Empiezo a escribir y yo no tengo un tema. Yo no sé qué el Señor quiere hablarle a su iglesia. Lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros lo sabe de manera personal. Lo que usted está pasando de manera personal, lo que usted está pasando con su familia, con su esposo, con sus hijos, solamente usted lo sabe, es entre usted y Dios. Pero si Dios habló a su vida a través de este mensaje, gloria a Dios. Solo Él sabe por qué nos da lo que nos da. Depende de nosotros si abrimos nuestro corazón y dejamos que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida y nos transforme. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque hablas directamente a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Solamente tú conoces, Padre, lo que hay en nuestra mente. Solamente tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Las necesidades de mis hermanos, solamente tú las conoces, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú obrando en cada una de sus vidas, Señor. Que seas tú dando respuesta a sus oraciones, mi Rey. Que seas tú atendiendo sus necesidades, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es vida, Señor, para nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra es vida, porque tu palabra son como ríos de agua viva, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos que estuvo pendiente del mensaje, Señor. Y que obres también en la vida de todo aquel, Señor, que va a exponer su tiempo para escucharlo, Señor. Solamente tú conoces nuestras necesidades, Señor. Sabemos que eres tú quien nos cuida, que nos protege, Señor, y quien nos entiende, Padre. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos reanima, mi Rey. Gracias por tu palabra que nos enfrenta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a continuar. Que tu Espíritu Santo, Señor, continúe manteniéndonos en unidad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga redarguyéndonos, Señor, cuando estamos actuando mal. Gracias por tu misericordia, Señor. Sé tú bendiciendo cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga siendo el centro en cada hogar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, yo me he gozado esta mañana con la palabra de Dios, ¿verdad? Si no tuvo tiempo de escuchar el mensaje al mismo tiempo que yo, dese un tiempo, mi amado, de escuchar la palabra. La palabra de Dios es sencilla, pero directa y transforma nuestras vidas. Voy a dar un saludito a los hermanos que me acompañaron. Hermana Oli de la Paz, el Señor me la bendiga. Gracias por estar siempre pendiente, sierva. Y gracias por preguntarme hace 2 semanas si iba a predicar, porque estaba a punto de no continuar. Cuando usted me lo preguntó, me sentí motivada una vez más. Gracias, sierva, por estar pendiente. A mi primo Jacob Solís, Dios me le bendiga. Qué bueno que está ahí. Saludos a Fresnillo, Zacatecas y a toda la familia. Hermana Amanda Coreas, Dios me la bendiga, sierva. Gracias por sus oraciones, se lo agradezco mucho. Marina Abad, Dios me la bendiga, hermana. Bendiciones para sus hijos, para su esposo. Que Dios la bendiga y la fortalezca en su hogar. Hermana Isabel Vázquez, Dios me la bendiga, sierva. Agradezco también sus oraciones. Bendito sea el Señor. Hermana Cecilia Rodríguez, donde sea que ande, hermana, gócese. Saludos a su hija, la extrañamos, sierva. Mi esposo Eduardo Suchite, gracias por estar siempre pendiente. Hermana Cecilia Rodríguez, hermana Oli de la Paz. Hermana Ada Rodríguez, Dios me la bendiga, sierva. Gracias por estar pendiente de la palabra. Gracias por acompañarme. Mi cuñada Adela, Dios me la bendiga hasta Zacatecas.
José Hernández, Dios te bendiga hasta Ciudad Juárez, saludos a la familia. Y Princesa Meléndez, de aquí de Las Vegas, Lolis Osorio, Dios me la bendiga, sierva. Gracias por acompañarme y por estar pendiente de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, creo que hermano Ángeles le toca la predicación hoy por la tarde. Me siento bendecida, me siento gozosa. Ayer recibí la respuesta a una de mis oraciones. Bendito sea el Señor, hay gozo en mi alma. Si Dios lo permite, nos veremos ahí el martes por la tarde. El Señor me las bendiga.